en México, 1910. Imaginen un país donde la tierra no le pertenece al que la trabaja, donde un solo hombre ha gobernado por más de 30 años, silenciando toda voz de disidencia. Un país de haciendas vastas y miseria profunda. La injusticia se había cocido a fuego lento y el aire olía a pólvora. El 20 de noviembre no es solo una fecha, es el estallido de un grito contenido por décadas. El clamor de un pueblo que se levantó en armas para exigir lo más básico: libertad, justicia y tierra. Esta es la historia de cómo la voluntad de unos pocos cambió para siempre el destino de una nación, la Revolución Mexicana. Para entender el estallido, hay que mirar al dictador, Porfirio Díaz. Su régimen, conocido como el Porfiriato, trajo estabilidad económica y modernización, pero a un costo inhumano: la desigualdad extrema. Mientras unos pocos eran inmensamente ricos, la gran mayoría de campesinos y obreros vivía en la esclavitud y sin derechos políticos. Los primeros en alzar la voz fueron los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique, con su periódico Regeneración, promoviendo ideas liberales y anarquistas. Pero la chispa que encendió la pradera vino de Francisco I. Madero, un hacendado de Coahuila que, con su lema "sufragio efectivo, no reelección", desafió a Díaz en las urnas. Tras ser encarcelado por Díaz, Madero huyó a Estados Unidos y proclamó el Plan de San Luis en octubre de 1910, declarando nulas las elecciones y llamando al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre. El levantamiento fue como un terremoto que sacudió a todo México. En el norte apareció la figura mítica de Francisco Pancho Villa, el Centauro del Norte, liderando a la División del Norte. En el sur, en Morelos, el caudillo Emiliano Zapata, el caudillo del sur, se levantó bajo la bandera de tierra y libertad, defendiendo a los campesinos despojados. En Puebla, los hermanos Cerdán, Aquiles, Carmen y Máximo, fueron de los primeros mártires, enfrentándose a la policía 2 días antes del llamado oficial. El empuje popular fue incontenible. En mayo de 1911, Díaz renunció y se exilió en Francia. La primera fase de la revolución había triunfado con la llegada de Madero a la presidencia. Pero la paz sería breve. Madero, enfocado en la democracia, no satisfizo las demandas de tierra de Zapata, quien promulgó el Plan de Ayala. Las tensiones escalaron, y en 1913, una traición militar, conocida como la Decena Trágica, selló el destino de Madero. El general Victoriano Huerta dio un golpe de Estado y ordenó el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Este acto infame reencendió la guerra. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se levantó con el Plan de Guadalupe, formando el ejército constitucionalista para derrocar al usurpador Huerta. A Carranza se unieron caudillos clave como Álvaro Obregón, un brillante estratega militar, además de Villa y Zapata. En 1914, Huerta fue derrocado. Pero la lucha por el poder apenas comenzaba. Los ideales se dividieron. Los convencionistas, Villa y Zapata, enfocados en las reformas sociales y agrarias, se enfrentaron a los constitucionalistas, Carranza y Obregón, más enfocados en la ley y las instituciones. Este periodo fue la etapa más violenta y sangrienta del conflicto. Finalmente, Carranza consolidó su poder. Convocó al Congreso Constituyente, que culminó en la promulgación de la Constitución Política de 1917. Este documento histórico incluyó los derechos sociales más avanzados del mundo en su época, como el derecho a la tierra, artículo 27, y los derechos laborales, artículo 123. Lamentablemente, los héroes populares no verían el fin de la guerra. Zapata fue emboscado y asesinado en 1919, y Villa, tras deponer las armas, fue emboscado en 1923. Sus muertes marcaron el fin de la etapa armada y el ascenso de una nueva clase política. La Revolución Mexicana no fue un evento, sino una década de transformación. Su significado para el pueblo de México es incalculable y permanece vivo en cada aspecto de la vida nacional. Más allá de los nombres y las batallas, la revolución le dio a México
Fundamento legal, la Constitución de 1917 es el pilar de la nación que codificó las demandas de justicia social y estableció un marco de democracia representativa y laica. Justicia social y agraria. Aunque lenta, la reforma agraria sentó las bases para la devolución de tierras a las comunidades y ejidos. El ideal de Zapata de tierra y libertad se plasmó en la ley. Identidad nacional. El movimiento rescató la identidad popular y campesina, elevando a figuras como Villa y Zapata a la categoría de héroes nacionales y símbolos de la lucha contra la opresión. Educación y cultura. Se impulsaron programas de educación masiva y movimientos culturales que buscaban dignificar al pueblo mexicano, pero el verdadero motor de la revolución fue el espíritu inquebrantable del pueblo. Los hombres y mujeres que se unieron a las filas no luchaban solo por una ley, sino por el futuro de su familia, por recuperar la tierra que era su sustento y por defender los colores de su bandera ante la opresión. Esta epopeya es la máxima expresión del coraje, el valor y el profundo amor a la patria que corre por las venas de cada mexicano, dispuestos a sacrificarlo todo por la dignidad y la libertad de la nación. El 20 de noviembre nos recuerda que la democracia no se regala, se conquista. Es el legado de un pueblo valiente que se atrevió a soñar con un país más justo. La revolución no terminó en 1917, sino que se convirtió en el motor constante de las luchas por la igualdad en México. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Hasta la próxima.